Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Pedro Picapiedra. Mide 26 centímetros de alto. Vean el detalle. Espero que les guste. A mí me encantó. La verdad me gustó mucho. Como que mi colección quedó diferente a la de muchas. Y me gustó muchísimo. Y está el Cuchi Cuchi con Betty. Y está el tronco móvil. Espero que les esté gustando la colección, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y vean, es que juntos hasta se ven tiernos. Es mi versión de los Picapiedra. Traté de que se pareciera lo más que pudiera, pero la verdad como es tejido, pues ya saben, no me quedan tan iguales a la caricatura, pero se ven parecidos. Espero que te guste, que si no estás suscrito, que te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo video. ¿Ok? A continuación voy a dar la lista de materiales para hacer a Pedro Picapiedra. Ahí están. Y sigue creciendo la colección. Hola, una disculpa de que no subí video ayer. Es que de veras tuve muchas cosas que hacer y tuve que salir todo el día de mi casa. Ay, no. Fue agotador. Pero miren, ya estoy aquí. Entonces, vamos a hacer a Pedro Picapiedra, como ya vieron al inicio del video. Y vamos a ocupar estambre angorita. Pero yo voy a usar otro tipo de estambre en color negro para el cabello. Yo estoy usando cadeneta porque no tengo angorita, pero si tú tienes angorita, utiliza angorita. Miren, vamos a utilizar el color naranja para la ropa de Pedro Picapiedra, el azul para la corbata, el carne para todo el cuerpo de Pedro Picapiedra y el crudo lo voy a ocupar para lo que es la marca de su cara, que es la barba. El negro para el cabello. Voy a utilizar fieltro negro para las manchitas de la ropa. Vamos a utilizar 2 botones estilo hongo de 1 centímetro de diámetro. Voy a utilizar también fieltro blanco para los ojos. Ok. Y vamos a utilizar un gancho del número 3. Creo que es todo. Espero que te guste. Ahí está. Y vamos a comenzar tejiendo el cuerpo. Vamos a empezar el cuerpo para sacar la proporción de las piernas y de los brazos. ¿Ok? Ok, vamos a comenzar con el color carne y vamos a hacer 2 cadenas. Ay, perdónenme. 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. En la vuelta 2 hago una cadena y ahí mismo hago el primer punto. Es un aumento, 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y cerramos con un punto deslizado. Nos da un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. 2, 4, 6, 7. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 8 a la 42 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la subimos con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Entonces de la vuelta 8 a la 42. Punto por punto. Ok. En la vuelta 43 vamos a hacer una cadena y tejo. 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 44 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 45 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Ahí está. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Espérame. Ay, me da 24 puntos bajos. En la vuelta 46 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. Ahí está. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 47 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Espérenme que se me zafó esto. Ahí está. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Ah, no, 12 puntos bajos. Sí, 12 puntos bajos.
un punto bajo, una disminución 6 veces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 48 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. ¿Sale? 6 disminuciones y nos da un total de 6 puntos bajos y cerramos, rematamos y dejamos estambre para cerrar el circulito. Lo tejo, cierro el círculo y regreso. Traten de rellenar así bien, bien, bien. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer el piececito. ¿Ok? Para hacer el pie, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Pablo Mármol. Primero vamos a tejer los 3 dedos y el último no se remata. Vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Jalo y ya quedó. De la vuelta 2 a la 3 hago una cadena y tejo punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Y rematamos si nos queda un dedito. Hacemos 3 dedos, pero el último no lo rematamos para poder unir los otros 2. Lo tejo y regreso. Ok, ya que tenemos los 3 deditos, en la vuelta 4 vamos a unirlos. Hago una cadena, tejo 3 puntos bajos del primer dedo. 2, 3. Tomo otro dedo y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Tomo el otro dedo y tejo 3 puntos bajos. Digo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Me brinco al dedo del medio y donde nos quedamos, ahí tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Me brinco al primer dedo y donde sigue el punto libre, 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Dejen corto este. Y en la vuelta 5 a las 7 subo con una cadena y tejo 18 puntos bajos. Dejen marco. Esta es la vuelta 5. De las 5 a las 7, punto por punto, son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución.
6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto, una disminución, 6 veces y regresamos. Ok, en la vuelta 9 a la 11 vamos a tejer punto por punto. Ok, voy a marcar para no perderme. Empiezas las vueltas con una cadena y cierras con un punto deslizado. Ok, entonces tejes punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 12, bueno, antes vamos a rellenar el piececito. Ok, y en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena y 6 disminuciones. Las tejemos, rematamos y dejamos estambre para cerrar el circulito. Ok, lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó el piececito. Entonces vamos a hacer la parte de la pierna. Para eso vamos a tejer. Espérenme que tengo que cambiar la hoja del patrón. Ok, vamos a tejer 14 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y cerramos en forma circular con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 14 puntos bajos, uno por cada cadena. Lo tejo y regreso. Ahí está. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y cierro con un punto deslizado. Ok, de la vuelta 2 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Subimos con una cadena y tejemos punto por punto. Son 14 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y remato dejando estambre para unirlo al cuerpo. Ok, así. Entonces vamos a tejerlo y regresamos de la vuelta 2 a la 8. Ok, vamos a ensartar con otro pedacito de estambre para unir la parte de abajo. Miren, lo voy a cruzar así, hice un nudo y el pie va a quedar así. Y entonces, pellizquito abajo, pellizquito en la pierna. ¿Ok? Lo hago así, todo alrededor. Rematamos y regresamos. Y van a ser 2 piernitas. Yo sé que me van a decir muchas, ay, pues obvio. Pero no, mejor prefiero mencionarlo porque si no me van a acusar. Ah, tienen que rellenar el tubito para que quede bien. ¿Ok? Entonces termino de unir y regreso.
Ok, al igual que que Pablo, vamos a unir las piernitas en la parte de abajo donde rematamos. Y el centro va a ser el que divida las piernitas. Pellizquito abajo, pellizquito la pierna. ¿Ok? Así. Espérenme. Ahí está. Para que vean. ¿Ok? Así. Lo termino de unir y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Yo le puse 2 palitos atravesando para que soporte las piernitas, pero ahí sí es al gusto. Ok, va a quedar un poco más grande que Pablo. Vean, no es mucho la diferencia, pero... Ay, perdónenme. Dicen, pues si lo enfocas. Ok, va a quedar un poquito más alto. Y los brazos son un poquito más largos. Entonces, vamos, miren. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer ahora el brazo. Ok, para la manita, vean, la unimos en la vuelta 16. Ok, y miren, vamos a hacer 4 dedos y el último no se remata. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena dejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Cierro con un punto deslizado, subo con una cadena y tejo vuelta 2 y 3, punto por punto. 4 puntos bajos en cada vuelta y rematamos en la tercera vuelta. Lo tejemos y regresamos. Miren, y cierro cada vuelta con un punto deslizado. Esto lo volteo así. Y subo con una cadena y otra vez vuelta 3, punto por punto. Lo rematamos al terminar la vuelta 3 y hacemos otros 3 dedos más y el último no lo rematen. Ok, en la vuelta 4 vamos a unir los deditos. Voy a empezar con una cadena, 2 puntos bajos, tomo otro dedo y tejo 2 puntos bajos, tomo otro dedo y tejo 4 puntos bajos, perdónenme. 1, 2, dejen corto este pedazote porque si no. 2, 3 y 4. Me voy al dedo de en medio y tejo 2 puntos bajos. Va 1, 2 y otra vez
7, me paso al otro dedo y son 2 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado, ahí está. Y nos dieron en total 12 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a subir con una cadena y tejo punto por punto. 12 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer esto. Una cadena, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el dedo que nos queda y vamos a tejer 4 puntos bajos. A ver, va 1, 2, 3. Ay, espérenme. Dejen corto este pedazo porque ahí está. 3 y 4. Y me voy sobre la manita y tejo otra vez 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos da un total de 16 puntos bajos. Y cierro con un punto deslizado. Ok, de la vuelta 7 y 8 vamos a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y nos da un total de 14 puntos bajos. Lo tejo, relleno y regreso. ¿Ok? Ok. De la vuelta 10 a la 20. A ver, espérenme. Que creo que no es a la 20, es a la 22. A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Exacto. Es de la vuelta 10 a la 22. Vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Ahí. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé. Y las últimas 3 vueltas no las rellenen para que quede pegadito al cuerpo. Ya está la manita y este dedito de arriba tiene que ir hacia la parte de enfrente del cuerpo. Entonces, vamos a unir y contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. La coloco alineada a las piernas, miren. Pellizco y subo, cruzo los 2 lados del brazo. ¿Ok? Entonces, lo coso y regreso. Me voy para acá.
así. Así. Y rematamos. Remato y ya. ¿Sale? Y entonces ya quedó. Vamos a hacer los cachetes. Ok, vamos a comenzar con los cachetes. Vamos a hacer 12 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a tejer una cadena más. A partir de la segunda cadena voy a tejer 11 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y tejo en esta última cadena 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Jalo, pero empujo, detengo con la uña y en las cadenas flotantes doy la vuelta y tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en la última cadenita voy a hacer un aumento. Entonces cierro la vuelta y fueron 11 puntos bajos, 3 puntos bajos en la cadena 12, 10 puntos bajos, un aumento. Y nos da un total de 24 puntos bajos. En la vuelta 2 hago una cadena, un aumento, 11 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y tejo 2 aumentos. Ahí está. Luego tejo 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y tejo un aumento. Y va a tejer 2 puntos bajos en un mismo punto, pero es un aumento y cierro la vuelta y me da un total de 30 puntos bajos. Un aumento, 11 puntos bajos, 2 aumentos, 11 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 3 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, voy a rematar. Es que estoy pensando si le hago otra vueltita más, pero no, creo que así
Vamos a rematar dejando bastante estambre para poderlo unir al cuerpo. Ok, entonces lo voy a unir a la altura de los brazos. Ok, que la mitad, que la vuelta esta de en medio quede en la vuelta 16. Entonces lo coso y regreso. Vamos a ensartar y hago pellizquito del cuerpo y lo centro. Centro bien esto y hago esto. Pellizquito. Así. Punto por punto. Ok. Lo termino de coser y regresamos. Ok, para hacer el traje. Vamos a tejer en color naranja 48 cadenas más una. Y a partir de la segunda vuelta voy a hacer punto por punto. Digo, de la segunda vuelta, de la segunda cadena. Ok, a partir de la segunda cadena tejo punto por punto y son 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren. De la vuelta 2 vamos a hacer esto. Vamos a girar y hacemos una cadena y tejo 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y clavamos ahí. Tejo 16 puntos bajos, incluido el que acabo de tejer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y tejo 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2, 4, 6, 8, 10. Ay, sí, cometí el error. Miren. Son 8 libres y clavo en el noveno. Ya decía yo que no me cuadraba. Ok, vamos bien. 8 puntos bajos y luego es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y clavo en el noveno. Ok, y tejo los 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la novena clavo. Y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. ¿Ok? Y ya quedó. En la vuelta 3, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 8 puntos bajos, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tejo 8 puntos bajos en las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, espérame, 6, 7, no, ya vi que me brinqué. Es que hay que tener cuidado con esto porque, miren, aquí me brinqué una cadena. Otra vez, perdónenme, es que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego tejo 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y otra vez tejo 8 puntos bajos en las 8 cadenas. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Y vamos a tejer de la vuelta 4 y 5 punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Espérenme. Ok. La vuelta 4 y 5 punto por punto. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok. En la vuelta 6, giro el tejido, subo con... no. A ver, espérenme. No subo con cadena. Vamos a unir con un punto deslizado la orilla del otro lado. Así. Ahora sí, subo con una cadena y tejo punto por punto. Y vamos a tejer un punto sobre el punto deslizado que acabo de hacer. Entonces, nos va a dar un total de 49 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, voy a repetirlo. Llegué hasta aquí y aquí voy a tejer en este punto deslizado un punto y cierro con un punto deslizado otra vez. Entonces, de la vuelta 7 a la 25 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Son 49 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado cada vuelta. Lo vamos a tejer y regresamos. No vayan a rematar, porfa. ¿Sale? Según yo sí es la vuelta 25. Voy a ver, si no, aquí les corrijo y les pongo qué vuelta es. ¿Sale? Lo tejo y regresamos. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 25. Dejen quito las marcas. Y voy a
medir el muñeco, porque como este está más larguito, en el Pedro Mármol le pusimos 20 vueltas, pero voy a ver. Este está más gordito. Creo que sí me salió más gordis. A ver, dejen meto la manita. Así. Vamos a meter la otra manita. Mete la mano. Ay, Dios. Ya se parece a mí. Ay, no. Bueno, aunque últimamente sí he bajado de peso. Ay, no ando feliz. Pero pues ahí la llevo. A ver. Ahí está. Ahí está. A ver, un poquito más arriba. Así. Más arriba. Ok. Déjenle subo más. Que me quedó como apretado. Sí, miren, fueron 25 vueltas. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ya no se lo voy a sacar porque ya me dio flojera volverlo a sacar y volverlo a meter. Ok. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo mismo que todos los que he hecho. Voy a tejer 3 cadenas más una. Tejo a partir de la segunda cadena un punto bajo, un punto doble bajo y un punto alto. Y me brinco uno. Hago un punto deslizado, un punto bajo y otra vez 3 cadenas más una y otra vez a partir de la segunda cadena un punto bajo, un punto doble bajo, un punto alto. Ok, me brinco una y hago un punto deslizado en la que sigue y así lo vamos a hacer todo alrededor y regreso. Ok, miren, vamos a hacer la corbata en color azul. Ah, pero espérenme. Corté gotitas, 4 aquí enfrente y 4 acá atrás. Dejen, alejo, ahí está. Ok, ya habíamos terminado la orilla de abajo. Y vamos a hacer 80 cadenas para la corbata. Espérenme, dejen anoto. Más una. Y vamos a tejer punto por punto. Tejo punto por punto, son 80 puntos bajos. Los tejo y no rematen, porfa. No vayan a rematar. Porque quiero hacer al final un triangulito para que quede la corbata. Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto. 80 cadenas más una son 80 puntos bajos. ¿Sale? Ok. Sí vamos a tener que rematar. Porque sí creció mucho la tirita. Entonces, vamos a hacer esto. Rematamos. Y hago un amarre aquí con las 2 puntas. Corto. Y vamos a ver esto. Aquí. La corbata tiene que ir en la orilla del naranja. ¿Ok? Aquí. Ahorita lo pegamos. Así. Y entonces, aquí voy a hacer esto. Hago esto y queda el nudito. ¿Ok? Voy a hacerle una pequeña
puntada en el nudo para que quede ahí sujeto. Pero espérenme. Es que queda muy larga. Pero espérenme. Dejen, hago esto, el nudo. Porque tiene que quedar un poquito más corta. Entonces, hago esto, recorro y aquí tiene que quedar esto. Así. Así. Y aquí hago la puntada. Así. Y remato aquí. Corto. Y vamos a pegarla con silicón toda la orillita. Lo hago y regreso. Ok. Ahora vamos a hacer las orejas. Las orejas van a ser en tono carne. Aquí está. Que ya me queda poquito. Y vamos a tejer 3 cadenas, 2, 3, y hago 6 puntos altos. Lo tejo, pero no vamos a cerrar el círculo. 3, 4, 5, 6. Y jalo este de en medio. Y voy a cortar dejando estambre para unirlo a la cabeza. Más bien voy a rematar y lo voy a poner aquí. ¿Ok? Entonces, hago la otra oreja. Espérenme. De una vez les enseño a unirla. A ver, ya ensarté. Y voy a ponerla a la altura de medio del brazo. Y la estoy pegando a 2, 4, 6, 8. A 8 vueltas del centro para abajo. Ok. Así. Espérenme, ahí está. Rematamos. Y lo mando a otro lado. Ok. Lo corto. Y hacemos la otra oreja igual. Ok, miren. Vamos a hacer unos óvalos de 2.3 por 1.5. Y le voy a hacer unas muescas. A lo largo voy a doblar tantito. Y voy a hacer un pellizquito con las tijeras. Así. ¿Y para qué? Para que entren las partes de aquí atrás del botón. ¿Sí? Ay, me falta ya. Ay. Y entonces voy a pegar aquí el botón. Miren, va así. Así. ¿Ok? Lo pego
y los voy a pegar un poquito así como juntos y regreso para hacer la nariz, ¿ok? Ok, miren, ya quedó. Vamos a hacer la nariz. ¿Por qué estoy dejando el cabello al último? Porque va a ser difícil. No difícil, más bien muy laborioso. Entonces, vamos a hacer la nariz. Ok, vamos a hacer esto. Tejemos 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos con un punto deslizado la vuelta. Jalo este y vamos a hacer esto. Vuelta 2, hago un punto bajo, bueno, una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 12 puntos bajos, subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejemos y regresamos. Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta vamos a rematar dejando estambre para poder unir. Remato. Y ya. Voy a rellenar la nariz. A ver. Así. Y vamos a unirla en medio de los ojos. Espérenme. Voy a darle como una forma ovaladita y lo voy a poner en medio de los ojos y que esté la mitad en los cachetes y la mitad en la cara, en la cabeza, en el color carne. Ok, lo sigo cosiendo y regreso. Ok, aquí voy a hacer con color negro, vamos a hacer la boca. Ok, y voy a hacer esto. Dejen oculto esto. Ok, y de aquí, si pueden, váyanse a las cejas. Ahí está. Si ven, estoy empujando con el dedo para que se quede ahí. Y la ceja va a ir aquí. Aquí voy a rematar. Clavo y lo mando a otro lado. Ahí está.
¿ok? Ya si ustedes le quieren ponerlas de aquí abajo, es que lleva como... Vamos a ver si me sale, pero no creo. Es que lleva aquí... Me voy a la orilla de la nariz. Aquí. Déjenme oculto esto. Ahí está. Y hago esto. Y me voy del otro lado. Y hago lo mismo. Y lo mando a otro lado. Así. Pues creo que sí quedó. Ok, ahora vamos a hacer las tiritas del cabello, porque son varias tiritas y esta parte lo vamos a hacer como lo hicimos con Pablo Mármol, pero voy a hacer primero las tiritas que van aquí arriba. Dejen, hago una y regreso. Ok, miren, necesitamos hacer unos gajitos así para el cabellito. Vamos a hacer 3 gajitos de este. Vamos a comenzar con 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado, jalo. La vuelta 2 hago una cadena y tejo punto por punto. Son 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6. Empujo hacia adelante y cierro con un punto deslizado. Algo importante, yo estoy usando cadeneta, estambre cadeneta, porque no tengo angorita. Por si te hacen falta puntos, es eso. Nada más auméntalo, pero si quieres que quede igual, entonces usa cadeneta. Vamos a la vuelta 3. Hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 3 veces y me da un total de 9 puntos bajos. Ahí está. Así. Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok, llevo 2, ya es la última. Así. Luego, cierro con un punto deslizado. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 3 veces y me da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer esto. Donde terminé, vamos a doblar a la mitad, subo con una cadena,
Ahí mismo empiezo el primer punto bajo y hago 7 puntos bajos. 3, 4, 5. Estoy atravesando ambos lados, 6, 7. Giro, subo con una cadena y tejo de la vuelta 7 a la 10, punto por punto. 7 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11, giro el tejido, subo y vamos a hacer esto. Voy a hacer 3 disminuciones y me va a sobrar un punto. Entonces hago esto. Jalo, jalo y jalo los 3. Ahí está la primera disminución. Vuelvo a jalar 2 veces y jalo. Van 2, van 3 y me sobra un punto bajo. Lo tejo normal. Vuelta 12, giro el tejido, subo con una cadena y hago 2 disminuciones, pero jalo y jalo todo. Jalo y jalo todo. Y ya quedó. Vamos a cortar. Y hago esto. Van a ser 3 gajitos de esto. ¿Ok? Entonces, vean. Así. Los voy a colocar de tal manera que se vean así. Así. ¿Ven? De hecho, un poquito para allá atrás. Los pego primero esta, la del medio. Le pongo en donde unimos lo de las 7 vueltas, nada más. Lo grueso lo dejan suelto. Entonces, lo van a pegar. A ver, espérenme. Así. ¿Ok? El otro gajito va a quedar así. ¿Sale? Y el otro va a quedar aquí. Así. Lo pego y vean, quedan así. Y regreso. Ok, miren. Vamos a hacer 2 piquitos pequeños que son los que van aquí. Aquí. Va aquí. O haremos 3. Creo que hacemos 3. Entonces, bueno, les enseño, yo ya hago el otro aparte. Vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Así. En la vuelta 2 hago un punto por punto. Son 6 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Van 2, van 3. Ok. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, tejo 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a partir a la mitad y hago una cadena. Ahí mismo empiezo atravesando los 2 lados y tejo 6 puntos bajos. 2, 3,
4, 4, espérenme que se me atoró, 4, 5, otra vez, 4, espérenme que ya conté mal por andar, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sí, es que conté mal, 6, en la vuelta 6 giro, subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos, punto por punto, y vamos a rematar. Hacemos 3 de estos piquitos y regresamos. Ok, remato, llevo 2 y me falta 1. Ok, ya están las 3 tiritas, entonces dejen alejo la toma y vamos a hacer esto. Pongo uno en medio, uno acá adelantito y el otro un poquito atrás, ¿ok? Y va a ir así. Lo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Midió 26 centímetros de alto. Ay, perdónenme, es que me estoy estirando para agarrar los otros. Y vean, pues parece que sí quedó. Espero que les guste. No sé si quitar esto. ¿Saben qué? Sí lo quité. Me gustó más porque no me convenció mucho. Pero espero que les guste. Es mi versión de Pedro Picapiedra. Si quieres hacerle un poquito más gruesa la corbata al principio, son 2, 4, 6, 8. Teje 8 puntos bajos dobles y luego ya lo demás. Pero vean, espero que les guste, que compartan, que se suscriban. Espérenme, es que quiero agregar a todos. Y vean, es que voy a agregar y el tronco móvil. Así. Ay, perdón el ruido, es en mi sillón. Ahí está. Espero que te guste, que me regales un like, una manita arriba, o es que no me gusta decir like. Una manita arriba, un bonito comentario y que compartas con las personas que les guste tejer, ¿ok? Es que, no sé, me falta Pebbles y Bam Bam, pero voy a ver, y Dino. Es que me salió un pedido y voy a ver si hago primero el pedido y ya después hago lo demás. ¿Ok? Hasta aquí quedamos y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.